Hay historias que, a primera vista, parecen un simple cuento de hadas, pero que en el fondo guardan una verdad inmensa, una que conecta con muchísimas personas. Hoy vamos a desentrañar una de ellas, El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Pensemos en esta historia como una especie de guía para entender esas armaduras invisibles que, a veces, sin darnos cuenta, todos llevamos puestas. Y esta es la pregunta clave, ¿no? La que nos va a acompañar durante todo este recorrido, porque la historia del caballero nos invita a mirar hacia adentro, a pensar en cómo esas defensas que vamos construyendo para movernos por el mundo, ya sea el ego, el miedo o la necesidad de aprobación, pueden, poco a poco, convertirse en nuestra propia cárcel. Bueno, pongámonos en situación. Para todo el mundo, nuestro protagonista era el héroe perfecto, celebrado por su armadura brillante, siempre listo para luchar contra dragones y rescatar damiselas. Era un verdadero símbolo de honor y fortaleza. Pero esa era solo la fachada. La realidad, por dentro, era muy distinta. Él era un prisionero, completamente atrapado y aislado de su esposa, Julieta, y de su hijo, Cristóbal. La cosa llegó a tal punto que ya ni siquiera podía recordar cómo era su propio rostro. Y aquí es donde la cosa se complica. Su identidad y su armadura se habían vuelto una sola cosa. Lo que empezó como un símbolo de su valor, con el tiempo se transformó en una jaula de metal. Una jaula que lo mantenía a salvo, sí, pero también separado de las personas que más quería, hundiéndolo en una crisis tremenda. El dilema era así de claro y la verdad devastador. El caballero literalmente vivía dentro de la armadura, se había convertido en su piel. Su esposa, Julieta, sentía que ya era imposible conectar con el hombre que estaba ahí dentro. Y su hijo, Cristóbal, pues estaba creciendo sin haber visto la cara de su propio padre. La situación explotó con el ultimátum de Julieta, que fue directo y sin rodeos. O te quitas esa armadura, o nos vamos. Y esta es la gran ironía de la historia. El tipo que era admirado por todos, el más valiente del reino, no tenía ni la más mínima idea de cómo resolver su problema más grande. Ni él, ni el herrero más fuerte del pueblo pudieron siquiera hacerle una mella a la armadura. Fue esa impotencia total lo que lo empujó a buscar ayuda en el único que, quizás, podría tener una respuesta, el mago Merlín. Este momento es un punto de quiebre total. Cuando el caballero finalmente encuentra a Merlín, se da cuenta de que la fuerza bruta no le va a servir de nada. Merlín le dice que para quitarse esa armadura el viaje no es hacia afuera, para buscar herramientas, sino todo lo contrario. Es un viaje hacia adentro, por un camino que él llama el Sendero de la Verdad. Y entonces, Merlín le suelta una verdad que lo deja helado. Le dice algo que cambia por completo su perspectiva. Esa armadura imponente no era una prueba de su valentía. Era, de hecho, todo lo contrario. Se la había puesto por miedo. Miedo a ser vulnerable, a no ser suficiente, miedo a que los demás vieran quién era en realidad debajo de tanto metal. Y así, Merlín le presenta, digamos, el mapa de su viaje interior. Para poder liberarse, tiene que atravesar 3 castillos, cada uno con una prueba diferente. El primero, el castillo del silencio. El segundo, el castillo del conocimiento. Y el tercero y último, el castillo de la voluntad y la osadía. Y aquí empieza la verdadera aventura, la transformación. Es clave entender que estos castillos no son fortalezas físicas, sino etapas de un trabajo interno súper profundo. Cada uno es un paso para derribar los muros que él mismo construyó a su alrededor. La primera prueba es un verdadero shock. Para alguien acostumbrado al ruido de las batallas y los aplausos, el silencio es aterrador. En el castillo del silencio se ve obligado a enfrentar el vacío y, sobre todo, su miedo a la soledad. Y es ahí, en ese silencio casi absoluto, que por primera vez escucha una vocecita interior que había ignorado toda su vida. Su verdadero yo, al que decide llamar Sam. En el segundo castillo, el del conocimiento, le toca enfrentar unas cuantas verdades bastante incómodas. Se da cuenta de que lo que él llamaba amor por su familia, en realidad era una profunda necesidad de que ellos lo amaran a él. Era un vacío que venía de no saber cómo quererse a sí mismo, y esa diferencia es crucial. Una cosa es amar de verdad y otra muy distinta es necesitar que nos amen. Pero ojo, no todo es tan duro en este castillo. De hecho, aquí pasa algo increíble.
Frente a un espejo, no ve al guerrero de siempre. Ve por primera vez su verdadero potencial. Ve a la persona que podría llegar a ser si se librara de la armadura. Un hombre bueno, generoso, lleno de amor. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, siente que renace la esperanza. Con esa nueva esperanza, el viaje se pone todavía más intenso. Lo lleva directamente al clímax de sus pruebas. Y es que el último gran obstáculo no está dentro de un castillo, sino justo en la entrada. Y le va a exigir un tipo de valentía completamente nuevo. Justo en la puerta del tercer castillo, el de la voluntad y la osadía, lo está esperando su enemigo más grande, el dragón del miedo y la duda. Y hay que entender que este dragón no es un monstruo de carne y hueso. Es la manifestación de todos sus demonios internos, la suma de todas sus inseguridades. El caballero está aterrado, no tiene su espada, está a punto de salir corriendo, pero justo en ese momento, su voz interior, Sam, le revela el secreto para vencer al dragón. El arma que necesita no es de acero. Le dice que la verdad sobre sí mismo es mucho, mucho más poderosa que cualquier espada. Y armado con esa nueva convicción, el caballero avanza. Y pasa algo increíble. Con cada paso firme, con cada gramo de autoaceptación y confianza, el dragón, que en realidad era una ilusión creada por su propia mente, se va haciendo más y más chiquito, hasta que finalmente desaparece. Una vez superado el dragón, llega a la cima de la verdad, y ahí le espera la última lección, la más profunda de todas. Una inscripción en una roca le presenta una paradoja. Para ser libre de verdad, tiene que soltarlo todo. Soltar lo conocido, sus viejas creencias, su necesidad de control. Tiene que atreverse a saltar al abismo. Y este es el momento cumbre de todo el viaje. El acto final de liberación no es una pelea, no es una lucha. Es una rendición total. Es una caída que, aunque suene raro, es lo que lo va a llevar hacia arriba, hacia su verdadera esencia. Confiando plenamente en la vida, el caballero se suelta y se deja caer al vacío. Pero, mientras cae, ocurre un milagro. Al aceptar por completo la responsabilidad de su vida y al perdonarse, su caída se detiene y se invierte. De pronto, empieza a caer hacia arriba, sintiéndose más ligero y libre que nunca antes. La transformación es absoluta. Mientras asciende, los últimos pedazos de su armadura se derriten con sus lágrimas, que por primera vez son de pura alegría. Su corazón se inunda de un amor inmenso, por él mismo, por su familia, por el mundo. Ya no es solo un reflejo en un trozo de metal, ahora es uno con el arroyo, con el sol, con el universo. Es simplemente amor, y es, por fin, libre. Y así, la historia del caballero se convierte en un espejo para todos nosotros. Nos deja con una pregunta muy potente que sigue resonando, porque su viaje, en el fondo, es un camino que cualquiera puede emprender. La pregunta final que nos queda es, ¿qué corazas, qué miedos, qué máscaras estamos listos para dejar ir en nuestro propio camino hacia la verdad?